Muy buenos días, mi nombre es Carlos Hernández, soy internista e intensivista de Nicaragua. El tema que les voy a presentar el día de hoy es la monitorización de la mecánica respiratoria. Vamos a iniciar este tema. Para empezar, vamos a hablar de las técnicas utilizadas para la monitorización de la mecánica ventilatoria. Vamos a utilizar el intercambio de gases, las mediciones de la mecánica respiratoria, las imágenes pulmonares, la medición de volúmenes pulmonares y el monitoreo de agua pulmonar extravascular. En la charla de hoy vamos a enfocarnos en las dos primeras, que son las que nos involucran. En relación a la oximetría de pulso, es un quinto signo vital, es una de las técnicas de monitorización más ampliamente utilizada, sobre todo por su carácter de no invasiva, de ser una herramienta precisa y de darnos información en tiempo real y continuo. Esto del tiempo real y continuo nos permite hacer diagnóstico temprano de pacientes con hipoxemia. Tiene algunos detalles que tenemos que tener en cuenta en su utilización, como evitar monitorizar, por ejemplo, los miembros donde tenemos líneas arteriales, donde tenemos el brazalete de presión no invasiva. También, por ejemplo, cambiar de posición o rotar de posición las zonas para medición de pulsoximetría para evitar los cambios en la circulación, ya que luego de 3 horas de estar con monitorización continua se empiezan a ver cambios en los flujos. Tratar de evitar ambientes húmedos y muy iluminados, monitorizar que la calidad de la curva de pulsoximetría sea adecuada para poder interpretar valores de una manera confiable. Y tiene, por otro lado, muchas limitantes, como la adecuada oxigenación, por ejemplo, no garantiza adecuada ventilación. Puede ser muy frecuente que encontremos pacientes saturando adecuadamente con niveles extremadamente altos de dióxido de carbono si hay una patología subyacente que lo predisponga. Hay muchos artefactos que pueden involucrarse en la manera en que se producen los valores de oxigenación, como los artefactos de movimiento, aquellos pacientes con bacteremia, los pacientes que tienen pinturas de uña, los pacientes que tienen pigmentación oscura, la hipoperfusión tisular, los pacientes con bajo gasto, la utilización de contrastes endovenosos y la presencia de anemia también significan limitantes para la monitorización por pulsoximetría. Hay algunas otras tecnologías nuevas que estamos utilizando para medir los niveles de metabolismo del oxígeno celular y la disfunción microvascular, sobre todo con mayor confianza en las personas que tienen condiciones de hipoperfusión tisular por choque. Los usos que más se le ha dado a la espectroscopía ha sido el destete ventilatorio, en el pronóstico de los pacientes con síndrome de dificultad respiratoria del adulto, en reanimación hídrica, en neuromonitoreo y cirugía cardíaca. En relación a la capnografía no es más que la medición del dióxido de carbono en el gas exhalado, o sea que nos ayuda a tener un monitoreo de la ventilación. Aplicaciones clínicas claras de capnografía, la medición del espacio muerto, que nos sirve como factor pronóstico en enfermedades como el tromboembolismo pulmonar, para la medición de PIB ideal, para enfermedades como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, para medir la eficacia de la reanimación cardiopulmonar, para poder detectar algunas asincronías del paciente ventilador ya que afectan la curva, y para corroborar la intubación endotraqueal adecuada. Aquí tenemos un diagrama de una curva de capnografía, donde vemos la fase inicial, que es la fase inspiratoria, donde el dióxido de carbono es básicamente cero, que luego se va incrementando en la medida que van pasando las fases hasta llegar a una fase 4, donde tenemos los niveles de dióxido de carbono al final de la exhalación. En relación a la mecánica respiratoria, tenemos objetivos muy trazados. Dentro de los principales objetivos está analizar la fisiopatología de un proceso determinado
detectar cambios en el estado clínico de los pacientes acoplados a la ventilación mecánica. Pues son muy dinámicos y pueden presentar deterioros muy bruscos en relación a cambios que pueden haber en la vía aérea. Optimizar una estrategia ventilatoria en nuestros pacientes nos permite, además de esto, poder valorar la respuesta a un determinado tratamiento o un cambio que hagamos en la ventilación mecánica. Nos permite evitar complicaciones iatrogénicas relacionadas con el uso del ventilador mecánico, así como evaluar el curso y cuándo empezar el destete ventilatorio en nuestros pacientes, y nos ayuda a establecer un pronóstico en la evolución de los pacientes, sobre todo en la dificultad, en los pacientes con síndrome de dificultad respiratoria del adulto. De las curvas de la función respiratoria que vamos a analizar en esta plática, son 4 curvas principales: la curva de presión-tiempo, la curva de flujo-tiempo, la curva de flujo-volumen y la curva de volumen-presión. Vamos a empezar por la curva de presión-tiempo. Es muy importante porque nos permite distinguir en las modalidades cicladas por volumen una resistencia aumentada de la vía aérea. Lo que vamos a ver en estos casos es el incremento, sobre todo de la presión pico, respetando los valores de la presión meseta. Esta diferencia que se amplía entre la presión pico y la presión meseta usualmente va a estar relacionada con obstrucción a la vía aérea. Nos permite intuir presencia de fuga, ya que vamos a ver la imposibilidad para conseguir una presión meseta estable durante las pausas expiratorias. Nos permite sospechar de la presencia de autopip, ya que se produce un ascenso de la curva de presión durante la maniobra de oclusión expiratoria. Acá podemos observar una curva de presión-tiempo en ventilación por volumen control y en ventilación por presión control. En esta maniobra de una pausa expiratoria podemos ver que al final de la expiración hay un incremento en la línea basal, lo que nos va a denotar la presencia de autopip. En relación a la curva de flujo-tiempo, podemos detectar atrapamiento aéreo al no llegar el flujo expiratorio a 0 antes de que inicie un nuevo ciclo respiratorio. Nos ayuda también a valorar no solamente el atrapamiento aéreo, sino también la respuesta a los tratamientos que indicamos por presencia de broncoespasmo, por ejemplo, para ver si este defecto gráfico que produce el atrapamiento aéreo se corrige. Podemos ver en estas curvas de flujo-tiempo las diferentes curvas en presión asiento controlado o volumen asiento controlado. En las curvas de flujo-volumen nos muestran los cambios que se producen en el flujo de la vía aérea respecto a los cambios de volumen pulmonar durante el ciclo respiratorio. Nos permite observar limitaciones del flujo expiratorio, nos permite ver cambios en la morfología de la curva, pudiendo pasar de una forma prácticamente recta a una morfología convexa de la línea de base. Nos permite sugerir la posibilidad de atrapamiento aéreo reflejado en el flujo expiratorio que no llega a la basal hasta el siguiente ciclo respiratorio. También en las curvas de flujo-volumen nos va a permitir detectar la presencia de fugas al cortarse la rama expiratoria, nos permite detectar la presencia de expiración forzada o flujos expiratorios adicionales alargados, como los flujos prolongados de la expiración. Nos permite detectar presencia de secreciones, agua en los circuitos, lo que nos va a graficar de una manera irregular o con melladura, tanto en la parte positiva como negativa de la curva. Nos permite ajustar el respirador al paciente. A veces la falta de sincronía se traduce en irregularidades en la parte inspiratoria de la curva, pudiendo adaptar los cambios en el flujo de la necesidad de cada paciente. Hay que valorar la respuesta al tratamiento, sobre todo en aquellos casos, volvemos a repetir un poco esta parte, pero el tratamiento a un tratamiento ya sea farmacológico o a una maniobra ventilatoria que hagamos. Aquí podemos observar, esto es un diagrama de un bucle donde podemos ver sus fases inspiratorias y expiratorias. En esta fase, sobre todo en la fase expiratoria, es donde vemos las melladuras
por las zonas irregulares que representan usualmente secreciones en la vía aérea o la presencia de agua en los circuitos por condensación de agua. En relación a la curva de volumen-presión, nos permite intuir presencia sobre todo de sobredistensión en las modalidades cicladas por volumen. Se observa la aparición de un punto de inflexión superior a partir de la cual la curva se aplana, generando cambios de presión que son muy importantes en relación a cambios muy pequeños de volumen añadido. Esa es la básica definición de sobredistensión. Nos permite poder aplicar el PIB óptimo relacionado con la aparición de los puntos de inflexión inferior. Para otros es más importante observar los puntos de inflexión en la rama expiratoria, ya que señalaría la presión de cierre. ¿Por qué es importante la presión de cierre? Porque es la presión a partir de la cual se va a producir el reclutamiento alveolar. También nos permite extraer información sobre la compliance pulmonar, reflejándose como cambios en la pendiente de la curva. Nos permite observar secreciones también en la vía aérea, apareciendo como mediaduras en la rama inspiratoria y expiratoria de la curva. Aquí podemos ver el diagrama con los puntos de inflexión inferior. En relación a mediciones de la presión de la vía aérea, lo más importante que debemos de tomar en consideración es que nos ayuda a conocer desde el punto de vista fisiológico y la inflación del pulmón, cómo éste se opone a las fuerzas elásticas y restrictivas. La resistencia existe solo en condiciones dinámicas, o sea, la resistencia solo existe en presencia de flujo aéreo, pero las resistencias elásticas existen tanto en condiciones estáticas como en condiciones dinámicas, ya que esto depende del retroceso elástico de la estructura pulmonar. Normalmente los músculos de la respiración superan estas resistencias de manera muy fácil en pacientes sanos, por lo que se permite que el trabajo respiratorio sea mínimo y que pueda ser sostenible en el tiempo de nuestra vida. El pulmón y el tórax tienen fuerzas de retroceso iguales, pero con sentido opuesto, que están en equilibrio y que determinan el volumen pulmonar cuando los músculos respiratorios están relajados. Durante la ventilación mecánica, las propiedades del sistema respiratorio se integran en una ecuación de movimiento de los fluidos. Vamos a hablar un poco de la presión pico o presión dinámica. Es la presión máxima generada en la vía aérea. Se mide al final de una inspiración y depende del volumen circulante y del flujo inspiratorio prefijado. Estas son las dos variables que más influyen en el incremento de la presión pico. Puede modificarse sobre todo por la impedancia torácica y por la resistencia del tubo endotraqueal, al incrementar la resistencia por ciertos grados de obstrucción en el tubo endotraqueal y eventualmente por el esfuerzo muscular que realice el paciente ante una obstrucción de la vía aérea. ¿En qué escenario se presenta en el incremento de su valor? Pues sobre todo en el aumento de la resistencia de la vía aérea, ya sea por broncoespasmo, ya sea por oclusión del tubo endotraqueal en sus diferentes porcentajes, así como los flujos inspiratorios y los volúmenes corrientes altos también incrementa la presión pico. Una de las cosas que refleja usualmente el incremento de la presión pico son alteraciones en la distensibilidad. ¿En qué escenario vemos disminución de su valor? Sobre todo en la presencia de fuga. Aquí podemos ver en este ejemplo una curva de volumen-tiempo en el cual vemos que la rama exhalatoria se corta antes de llegar a la basal y antes de iniciar un nuevo ciclo respiratorio. Esos son los hallazgos clásicos de fuga. En relación a la presión estática o presión meseta, dentro de los elementos más importantes es que representa la presión necesaria para superar el retroceso elástico del pulmón. Su valor se aproxima de la presión alveolar pico, se mide al final de una pausa expiratoria de unos 2 o 3 segundos de duración, durante la cual el flujo es cero. Esto es muy importante conocerlo
porque al ser una medición que se da en flujo cero, esta medición no se va a ver afectada por secreciones, por obstrucción a la vía aérea. Por eso es que la presión, como explicábamos anteriormente, la presión pico sí se ve afectada y por eso sufre incrementos importantes cuando hay datos de obstrucción a la vía aérea, no pasando así con la presión meseta. Además de la presión meseta, la velocidad con la que se alcanza el equilibrio, la meseta, depende de la homogeneidad del parénquima pulmonar. Algo muy importante por la fisiopatogenia, por ejemplo, de enfermedades como el síndrome de estrés respiratorio del adulto. Su valor se modifica ante cambios en la distensibilidad o compliance pulmonar o torácica y en la capacidad residual funcional. La medición se realiza con flujo cero, o sea, no se altera por la presencia de secreciones o orocoespasmos, como les había dicho anteriormente. Vamos a tocar un poco el tema de los pacientes con auto-PIP. ¿Qué es el auto-PIP? Es una estimación de la presión alveolar al final de la expiración que se opone de manifiesto en condiciones de flujo cero. Se mide realizando una oclusión sobre la válvula expiratoria del circuito inmediatamente antes del comienzo de un nuevo ciclo respiratorio. La persistencia de flujo expiratorio indica que la presión alveolar no ha llegado a 0 centímetros de agua o al nivel del PIP extrínseco prefijado debido a un corto tiempo expiratorio que no le permite culminar su exhalación, o sea, por un cierre precoz de la vía aérea. La presencia de presión expiratoria al final de la inspiración o PIP intrínseco tiene consecuencias clínicas muy importantes que tenemos que tomar en cuenta, como el aumento del trabajo respiratorio, las alteraciones hemodinámicas como hipotensión por el incremento de la presión intratorácica, la interpretación errónea de parámetros hemodinámicos, por ejemplo, como la presión capilar pulmonar, o los fenómenos de barotrauma, ¿no? Por la rotura de las estructuras pulmonares. El PIP intrínseco no necesariamente implica por sí mismo que hay hiperinsuflación o atrapamiento aéreo. Existen tres formas diferentes de PIP intrínseco: uno sin sobredistensión pulmonar, uno con hiperinsuflación dinámica sin limitación del flujo aéreo, y otro con hiperinsuflación con limitación del flujo aéreo. Las causas que pueden generar auto-PIP en nuestros pacientes pues están relacionadas por un volumen corriente excesivo al que el paciente necesita, porque la frecuencia respiratoria es muy elevada y eso hace que los tiempos expiratorios se acorten mucho. Eso produce reacciones IE muy cortas, por la impedancia del circuito muy elevada o por la obstrucción de la vía aérea. La PIP intrínseco puede tratarse básicamente mediante dos maneras. En pacientes con tiempos expiratorios que son muy cortos se puede alargar el mismo para ajustar el tiempo expiratorio a la frecuencia respiratoria y de esa manera tener tiempos expiratorios un poco más prolongados que permitan la exhalación completa. Y en el caso del colapso dinámico de la vía aérea, el aumento del PIP extrínseco, PIP externo, hasta aproximadamente el 80% del PIP intrínseco puede mejorar el atrapamiento al mantener la vía aérea, el famoso efecto cascada que ya conocemos. Aquí tenemos una gráfica en la cual medimos el PIP intrínseco. Como podemos ver, aquí está una rama exhalatoria y esa rama exhalatoria a su vez no retorna a cero, o sea, no retorna a la basal y antes de eso inicia un nuevo ciclo respiratorio. Esto es lo que nos permite identificar datos de PIP intrínseco. En relación a la compliance o extensibilidad, entendemos por extensibilidad o compliance a la relación que existe entre el cambio de volumen de gas intrapulmonar y el incremento de la presión necesario para producir ese cambio de volumen. La extensibilidad de todo sistema respiratorio estará dada por la relación entre el incremento de volumen y el cambio de presión de la vía aérea, la extensibilidad pulmonar y la extensibilidad de la pared torácica. Se obtiene la extensibilidad
a partir del cociente entre el volumen circulante, la diferencia de presión entre el final de la pausa inspiratoria y el final de la expiración. Entonces, la distensibilidad estática sale de esa fórmula básicamente, que está relacionado entre el volumen tidal dividido por la presión plató menos el pico. Los valores normales de la distensibilidad estática andan rondando entre los 70 y 100 mililitros por centímetro de agua. Valores que se pueden ver muy afectados en todo aquello que afecte la distensibilidad pulmonar, como la enfermedad, como el síndrome de estrés respiratorio del adulto, por ejemplo, que pueden llegar a ver distensibilidades muy, muy bajas. La compliance dinámica no valora solamente el resultante del pulmón y de la caja torácica, sino también valora los cambios en la resistencia de la vía aérea y lo que usualmente suele tener un efecto más a una cápita, pues, que nos puede llegar a confundir, porque la distensibilidad dinámica utilizamos presiones pico y no presión meseta. Acá tenemos esta gráfica donde vemos una rama de volumen, una rama de presión, y vemos que en la medida en que va ganando mayor volumen, si la curva hace hacia la derecha, estamos viendo mayores incrementos de presión al acostarse la curva sin incrementos significativos de volumen. Esto significa disminución de la distensibilidad pulmonar. Entonces, eso se puede dar en algunos casos como síndrome de dificultad respiratoria del adulto, en pacientes con fibrosis pulmonar, en pacientes con edema pulmonar. ¿Cómo se calcula ahora la compliance pulmonar? Un defecto frecuente en el cálculo de la compliance estática efectiva del sistema respiratorio es que no se recogen los cambios de compliance que se observan a los diferentes volúmenes corrientes. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros medimos la compliance a un volumen corriente único, no vamos a tener una lectura más generalizada de lo que está pasando en la compliance pulmonar, ya que la compliance del sistema respiratorio va a variar sustancialmente con diferentes volúmenes de inflación pulmonar. Es decir, que la relación presión-volumen en los pacientes ventilados no es lineal, como a veces pensamos. Las patologías restrictivas que generan disminución de la compliance pueden ser de origen pulmonares, como el aumento de la tensión superficial, la enfermedad de Alina de los niños, el síndrome de dificultad respiratoria del adulto, datos patológicos de ocupación alveolar como el edema de pulmón, como la neumonía, alteraciones estructurales como el edema intersticial, la fibrosis, la neumonitis, disminución del volumen disponible para la ventilación en pacientes en los que tienen colapsos pulmonares o atelectasia, la ocupación de